Luego tenemos la segunda gran clasificación y una de las más importantes dentro del control político, que es el control represivo. Y este control represivo son los mecanismos de control destinados a fiscalizar la acción del gobierno y que además generan, por lo general, responsabilidad política. Y tenemos varios de estos mecanismos, tenemos por lo menos 5 de ellos. Uno de ellos es la interpelación al Consejo de Ministros o a los ministros por separados. ¿Y esto qué significa? Que el Congreso busca información importante, se hace a través de una moción de orden del día. No, información que la necesita el Congreso ¿en base a qué? En base a cuestionamientos de interés público, cuestionamientos que hace el Congreso que los traslada a un cuestionario de preguntas. Entonces, ¿cómo es el procedimiento de esta interpelación? Se presenta a través de una moción de orden del día que debe de tener, ¿no?, en las mociones de interpelación por lo menos un 15% de firmas a la hora de presentar la moción. O sea, alrededor de 20 congresistas. Es el derecho de las minorías. Yo les decía que las mayorías por lo general trabajan junto con el gobierno, con el poder ejecutivo. Y las minorías que se encargan de supervisar tienen derechos dentro de los parlamentos en el mundo, entre ellos el del Perú. Entre ellos una de estas figuras es la interpelación. Yo te cuestiono a ti, gabinete, o a ti, ministro, por tal acción que no has hecho o que has hecho mal. Y aquí está mi pliego de preguntas. Pero eso se tiene que hacer a través de una moción de orden del día y se presenta con una cantidad de firmas mínima. Te exige el reglamento el 15% del número legal. Derecho de minorías. Tiene que tener por lo menos 20 firmas. Luego esta moción, una vez se presenta a la sesión, al Pleno del Congreso, y en la sesión siguiente se discute y se vota la admisión a debate. Para la admisión a debate se requiere por lo menos una votación del 44 parlamentarios más o menos, que es lo que te exige que la votación o sea, es un tercio de los congresistas hábiles, de los presentes en el momento de la sesión. La diferencia entre el número legal y el número hábil es que el número legal son los 130. En cambio, el número de hábil en una sesión de pleno, las interpelaciones solamente son en pleno, son los 130 menos los que se encuentran con licencia o los que están suspendidos. O sea, de los 130, si hay, por ejemplo, 10 con licencia, son 120, hay 2 suspendidos, 128. De ahí se saca ese 30%, ¿ok? Que suma alrededor de 44, dependiendo de la cantidad de presentes que haya, ¿no? Una vez que se aprueba esta admisión a debate, entonces se pone fecha y hora para que venga el ministro a responder ese cuestionario de preguntas. Y eso se tiene que dar entre el tercero y 10º día de haberse aprobado esta admisión a debate. Y el ministro o el Consejo de Ministros, dependiendo de quién sea el interpelado, está obligado a venir al Congreso. Por eso el Congreso es el primer poder del Estado, no el segundo, es el primer poder del Estado. Y tiene que venir al Congreso a responder el pliego de preguntas. Una vez que las responde, si el Congreso se satisfizo con sus respuestas, no pasa nada. Sigue trabajando tranquilo. Pero si no quedó satisfecho, entonces se puede presentar a esto una moción de censura, que es otra de las figuras que tenemos dentro de este gran grupo de mecanismos de control político represivos. Uno de ellos es, el segundo vendría a ser las mociones de censura y la cuestión de confianza. La cuestión de confianza ya se las comenté hace un momento, pero ¿en qué se parecen ambas las mociones de censura o qué tienen en común la moción de censura y la cuestión de confianza? Que ambas figuras comparten un objetivo, el de hacer efectiva la responsabilidad política. ¿A quién? Al ministro o a los ministros. No, la cuestión de confianza es hacia el gabinete en pleno, ya sea por la figura de la investidura o cuando hay una interpelación que el presidente del Consejo de Ministros puede hacer una cuestión de confianza por todo el papel en conjunto. En cambio, las mociones de censura es si es que el Congreso no se quedó satisfecho con la exposición. Si es que no quedó satisfecho con las respuestas, puede presentar una censura y el ministro tiene que renunciar. Si es el presidente del Consejo de Ministros el que se le censura, entonces cae el gabinete completo y eso es una figura que ya se las comenté. Tenemos luego otra figura importante de este control represivo que son los procedimientos de investigación, las famosas comisiones de investigación. Es decir, el Congreso, ¿no?,
quiere iniciar investigaciones sobre asuntos de interés público que considera importantes el Congreso, y eso necesita una investigación. Entonces puede conformar un grupo siempre multipartidario, o puede otorgar estas facultades de investigar a una comisión ordinaria para asuntos públicos o para asuntos privados cuando repercuten en un accionar público o de interés nacional. Y sobre todo tienen una prerrogativa importante. Tienen esta prerrogativa de poder traer por la fuerza a una persona que no quiere venir a declarar. Tiene ese apercibimiento de requerir a cualquier persona que venga al Congreso a responder, ya sea como testigo o como investigado, cualquier investigación. Y las investigaciones pueden terminar en acusaciones, pueden terminar en enviar las acusaciones al Poder Judicial, o dependiendo de quién es el funcionario que ha cometido la falta, hasta en acusaciones constitucionales. Y justo aquí viene el otro mecanismo, las acusaciones constitucionales, que no es otra cosa que el antejuicio político, que recae sobre ciertos funcionarios del Estado. ¿Quiénes son estos funcionarios del Estado? Los digo en orden de jerarquía, son 9. Presidente de la República, congresistas, ministros de Estado, vocales supremos, fiscales supremos, magistrados del Tribunal Constitucional, consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, que ahora está en suspenso y va a cambiar de nombre, ¿no? El defensor del pueblo y el contralor. Si alguno de ellos ha cometido una infracción constitucional o un delito durante su función, son acusados ante el Congreso. E inclusive se les puede acusar hasta 5 años después de haber dejado el cargo. Hasta máximo 5 años. Entonces, este juicio político que se hace en el Congreso se da en 2 instancias. Primero, en la comisión permanente, que es este pleno chiquito que funciona en tiempos de receso, sobre todo en tiempos de receso, en todo el año, pero sobre todo en tiempos de receso, es la primera instancia. Y si la comisión permanente acusa, entonces se eleva a la segunda y última instancia, que es el pleno del Congreso. Y es ahí cuando se decide. Y luego tenemos el último mecanismo de control represivo dentro de estos procedimientos de control político, que además ya lo hemos visto todos los ciudadanos no hace mucho, que es el pedido de vacancia al presidente de la República. Y esto se da en base a lo que nos manda la Constitución Política en su artículo 113. ¿Qué nos dice este artículo 113? Que la presidencia de la República vaca por muerte del presidente, por su permanente incapacidad moral o física, por una aceptación de la renuncia, que eso fue el caso que vimos, ¿no? Por salir del territorio nacional sin autorización del Congreso o no regresar en el tiempo estipulado, ¿no? Y por una destitución en base a lo que establece el artículo 117. ¿En qué casos? Traición a la patria, impedir el funcionamiento del Congreso, impedir elecciones generales, municipales, locales, ¿no? Disolver el Congreso cuando no lo manda la Constitución porque se le ocurrió al presidente de la República, o impedir el funcionamiento de los entes electorales, Jurado Nacional de Elecciones, OMP y RENIEC. Entonces, cualquiera de estos casos puede producir una vacancia. ¿Y cómo se da esta figura de la vacancia en el Congreso? Para recordarles un poco cómo funcionó aquí en el Parlamento, porque antes de la renuncia del anterior presidente hubo un periodo de vacancia que corrió con los procedimientos establecidos en nuestro reglamento del Congreso. Primero, el periodo de vacancia presidencial se tiene que presentar por un número mínimo del 20% de los parlamentarios. ¿Y esto cuántos son más o menos? En firmas, más o menos 26 congresistas como mínimo tenían que firmar este periodo de vacancia. Una vez que se presente el periodo de vacancia, en la sesión siguiente se tiene que votar la admisión a debate. Y este voto por la admisión a debate tiene que tener por lo menos el 40% de los votos de los congresistas hábiles, que son más o menos 52 parlamentarios, para la admisión a debate. Entonces, en la sesión siguiente, que tiene que estar entre el 4º y el 10º día, tiene que venir el presidente de la República aquí al Congreso a ejercer su derecho de defensa, si es que quiere. Si no quiere, no viene, pero por lo general vienen a ejercer su derecho de defensa, y puede hacerlo él solo o puede ser asistido también con un abogado. Entonces, en esta asistencia, en esta vacancia, una vez que hace su exposición, hay un debate largo y se puede votar en esa sesión o en la siguiente. Y la votación tiene que tener los 2/3 del número legal de congresistas. ¿Cuántos votos son? 87 votos, para que se pueda aprobar o votar la vacancia presidencial. Y este es el procedimiento que hay. Si renuncia, lo que hace con eso simplemente es aceptar la renuncia y convoca a los vicepresidentes, al primer vicepresidente o al segundo, dependiendo de quiénes son los que quedan, ¿no? Para que ocupen el cargo.
Si los dos vicepresidentes también hubieran renunciado al cargo, ¿quién ocupa la presidencia? No se puede quedar en el aire. La ocupa en este caso el presidente del Congreso. Y el presidente del Congreso se encarga de la presidencia. Y esto ya ocurrió hace unos años, que fue cuando renunció el presidente Fujimori. Los vicepresidentes también renunciaron y quien ocupó la presidencia de la República en ese tiempo fue el señor Valentín Paniagua. Y se hace por una transición, por un tiempo determinado, porque ese presidente tiene que convocar a elecciones generales para que se vuelva a elegir otra vez a un nuevo presidente de la República. Entonces, así es como funciona este periodo de vacancia. Y con esto ya terminaría de explicarles lo que es el gran segundo grupo del control represivo. Y vamos al último. Congreso de la República y Participación Ciudadana, el ciudadano es primero. Que es el control funcional, que tiene que ver mucho, ¿no?, con la fiscalización parlamentaria sobre el buen uso de los fondos públicos, ¿no?, y el respeto a la legalidad. Y como figura importante tenemos las invitaciones a los ministros a informar. Es decir, hay un tema de interés público que quiere el Congreso aclarar, o el Poder Ejecutivo presentó un proyecto que el Congreso quiere mayor explicación sobre el proyecto, o de repente hay un hecho que no lo entiende bien el Parlamento y el Congreso dice: ministro, a través de una moción de orden del día, claro, se presenta una moción de orden del día, ¿no?, y se dice: ministro, viene, se le fija fecha y hora, y los ministros están obligados a venir al Parlamento a informar el hecho. Si es que luego de la información el Congreso queda satisfecho, no pasa nada. Pero si no fuese así, entonces puede presentarse una moción de censura sobre la información que no llegó a satisfacer al Congreso, o peor aún, si es que el ministro no quiso concurrir a la invitación, también se le puede censurar. Porque este es el primer poder del Estado, y si el Congreso le dice vienes, tiene que venir. Entonces, así es como funciona la invitación al ministro. Por lo general vienen para aclarar algunos temas que han quedado en el vacío, o para exponer algún proyecto de ley, que lo pueden hacer por invitaciones, ¿no?, que hace el Congreso también una moción de orden del día. Otra de las figuras de este control funcional es la estación de preguntas, que es una figura que se ha traído del Parlamento Europeo, que no funciona mucho en la actualidad, pero que le explico de todas maneras, donde los 130 parlamentarios hacen cada uno una pregunta al gabinete, a un ministro determinado. Viene el gabinete completo y responde cada una de las preguntas. Si alguna de las preguntas no fue respondida porque no estuvo presente el autor de la pregunta, o a la hora de la repregunta no tenía la respuesta del ministro, entonces la tiene que presentar luego por escrito. Esto es una figura de preguntas y respuestas para poder aclarar puntos con respuestas concretas sobre puntos diversos que tienen los parlamentarios luego de su función de representación, luego de atender a la ciudadanía y recoger de ellos un montón de inquietudes. Luego tenemos en este control funcional, ¿no?, los pedidos de información, que es este derecho que tienen los parlamentarios a la hora de atender a sus ciudadanos, de pedir información a todas las entidades del Estado, para aclarar situaciones, para controlar, por ejemplo, la supervisión en las obras o en la ejecución de los presupuestos, donde el Congreso aquí ejerce dos funciones juntitas que van de la mano: representación y fiscalización. En base a la información atiende a sus ciudadanos, pero también controla que el Estado, que el gobierno, en este caso los funcionarios públicos, cumplan con sus funciones y hagan buen uso de los recursos públicos. Otras de estas funciones son el control, y aquí las voy a decir juntitas, a la legislación delegada, a los decretos de urgencia, que son decretos legislativos, decretos de urgencia y tratados internacionales. Los decretos legislativos es la legislación que hace el Poder Ejecutivo en base al pedido que le ha hecho el Poder Ejecutivo al Congreso pidiéndole facultades para legislar. El poder para legislar lo tiene solamente el Congreso, que a veces se lo presta al Poder Ejecutivo cuando éste se lo pide. Congreso, préstame este poder, delégame facultades legislativas, pero solo se le delega por materia fija y por un plazo determinado. Pero ojo que no es un cheque en blanco. El Ejecutivo tiene que, a la hora de legislar mediante decretos legislativos, tiene que presentar esos decretos legislativos aquí al Congreso, para que el Congreso revise uno por uno y vean si es que se ciñen a la materia de la delegación, si es que no se han excedido de ese pedido de delegación de facultades. Dos, que no contravengan a la Constitución y que no contravengan a las leyes.
pueden modificarla porque tienen fuerza de ley, pero no pueden ir contra una ley si es que no la modifica. Entonces, son factores importantes que tiene que fiscalizar el Congreso. O sea, no es un cheque en blanco. Si el Congreso ve que ese decreto legislativo no se ajusta al pedido, puede modificarlo o derogarlo. En cambio, en los decretos de urgencia es esta facultad que tiene el Poder Ejecutivo de poder legislar mediante decretos legislativos, pero solamente en materia económica y financiera, pero por casos excepcionales, temporales y transitorios. Pero igual, presenta este decreto de urgencia, el Congreso lo revisa y si es que no están de acuerdo, el Congreso puede derogarlo o modificarlo. ¿Ok? Este es este control. Igual pasa con los tratados internacionales, ¿no? Cuando el Ejecutivo firma un tratado, un acuerdo o un convenio internacional que tenga que ver con una modificación a normas, a la Constitución o haya que hacer leyes para que se acomoden a este de aquí, tiene que ver con derechos humanos, en fin, entonces tiene que pedirle autorización al Congreso. El Congreso tiene que ratificar ese tratado, convenio o acuerdo internacional. Si el Congreso no aprueba ese convenio, entonces no se hace efectivo nunca. Entonces, para que ustedes vean las tremendas relaciones que hay entre Ejecutivo y Legislativo en todos estos actos de control. Es decir, no es que el Congreso legisla y el Ejecutivo ejecuta y son separados, no. La relación es constante, desde la función de legislación a la hora de presentar un proyecto de ley, como en todos los mecanismos de control político que el Congreso ejerce su función. Es importante que se sepa que el Congreso no solamente hace leyes, sino que controla que el Estado y en especial el Poder Ejecutivo hagan bien su trabajo, de acuerdo a la Constitución y a la ley. Y esto, mis queridos alumnos, es todo lo que tiene que ver en un resumen con el curso de procedimientos de control político. Nos veremos en una próxima oportunidad en otro curso. Muchísimas gracias por su atención. Congreso de la República y Participación Ciudadana, el ciudadano es primero.